Gerbaudo, a quien saludamos y agradecemos, y en un ratito presento. Y bueno, es un ciclo que está pensado para desarrollarse en el marco de la diplomatura, pero abierto a la comunidad, ¿no? Digamos, la invitación es para que todos y todas los que quieran participar lo puedan hacer. Vamos a tener un total de 8 encuentros en principio, si podemos haremos alguno más, pero en principio serán 8 a lo largo de este curso. Y bueno, como les decía, este es el primero y se llama Nanointervenciones culturales entre la experiencia y la teoría. Analía seguramente nos va a hablar en un ratito del concepto de nanointervención, por eso le pusimos este nombre a la conversación. Hay muchísimas razones para querer conversar con Analía, muchísimas, y de hecho, cuando publicamos el flyer, la respuesta fue inmediata, qué bueno, qué buena actividad, qué interesante, desde todos lados, gente de la Diplo y por fuera de la Diplo, hay muchas razones para conversar con Analía. Ella no quiere que yo las lea todas, yo voy a hacer una presentación breve. Analía es profesora de Teoría Literaria 1 y de Didácticas de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, es investigadora del CONICET, fundó el Centro de Investigaciones Teórico-Literarias, al que dirigió hasta 2016, y hoy en el marco de ese centro, de las actividades de ese centro, dirige la revista digital El Taco en la Brea y la editorial cartonera Vera. Publicó numerosos artículos y libros sobre teoría literaria, crítica literaria, enseñanza de la literatura, y además dirigió el proyecto de extensión Intervenciones con la Literatura, y coordinó cursos de extensión y publicaciones en las que no solo colaboró a indagar, a investigar este tipo de proyectos, sino a difundirlos, ¿no? Y esa es un poco la razón principal por la cual nosotros y nosotras desde esta Diplo queríamos conversar con Analía, ¿no? Por su interés y su trayectoria en la investigación y en la experimentación con proyectos de extensión en el campo de la literatura y otras artes. En lo personal, porque acá trabajamos mucho desde lo personal, yo quisiera hacer una breve mención autorreferencial. Hace algunos años, pero ya bastantes, unos 6, 7 años, yo tenía algunas ideas para desarrollar algunos proyectos de promoción de la literatura en la universidad, y por otras tareas que yo estaba desempeñando en ese momento, me contacté con Analía, y no pudimos encontrarnos porque fue de esos eventos catastróficos. Analía tuvo un viaje tremendo, con un montón de, no sé si fue el diluvio universal, algo pasó ahí, entonces no pudimos conocernos, y nos conocimos por mail. Y yo le conté, y me alentó muchísimo, y no solo me alentó, sino que me envió material, me envió su proyecto con una generosidad pocas veces vista, y la verdad que fue muy importante, y así nació, dentro de esos abrazos y de esos empujones, el proyecto Resonancia Conurbana, que forma parte también de la universidad. Sé también que para Sandra fue un apoyo importante, entonces también hay algo del orden de lo personal que nos impulsa a querer conversar hoy con Analía. Gracias, Analía, por estar, y Lucía Sordini va a moderar un poquito esta conversación. Gracias, Analía. Gracias a ustedes por invitarme y por continuar la conversación que empezó por mail y que se continuó de modo presencial todas las veces que pudimos encontrarnos en Sarmiento, que bueno, no tengo por qué repetir, pero lo repito siempre, que es un lugar que quiero mucho por muchas razones. Bueno. Tenemos música. Sí. Creo que. No sé si bailar o hacer una entrevista. Voy a intentar concentrarme en la segunda. Bueno, Analía, qué alegría tenerte hoy acá. Quería arrancar esta ronda de preguntas para romper el hielo con una palabra que nos genera mucha curiosidad y que da nombre a esta entrevista, que es la de nanointervenciones. Entonces,
la pregunta sería un poco, ¿cómo definirías ese concepto? ¿Y por qué te parece interesante para pensar las intervenciones sociales y culturales? Bueno, Lucía, un gusto conocernos. Aprovecho para promocionar la revista Umbrales, que no necesita promoción, porque es una bomba, es una belleza que ustedes hacen. Acabo de ver el número 1. La última vez que hablé con Facu, me acuerdo que presentaron la revista, y bueno, ahora la pude ver, es una belleza. Y súper potente el contenido, trabaja gente del litoral, egresados nuestros, ahí escribiendo, como Mariana Espada, entre otra gente, bueno, una belleza total. El concepto de nanointervención está tomado de una filósofa que yo quiero mucho y leo mucho, que se llama Vital Ronel. La escuché por primera vez hablar de ese concepto en el primer congreso internacional que se hizo después. Era la primera vez que yo viajaba a Francia y era el primer congreso internacional. No llegué a juntar el dinero suficiente para estudiar y cursar con Derrida, que murió antes. Y bueno, fui al primer congreso que se hizo, que se llamaba Derrida Político, donde estaban todas las figuras que habían estudiado con Derrida. Y ahí la escuché a ella usar ese concepto que generó un poco de escándalo. En la mesa estaba con ella Jean-Luc Nancy, porque claro, cruzaba algo que viene de las dunas para traerlo a las humanidades. Y a mí me gustó mucho la escala, la escala que atravesaba el concepto. Que ella ahí simplemente lo deslizó. Y después empecé a recorrer toda su bibliografía. Yo la tenía leída, pero no la tenía tan estudiada. Una cosa es leer, sobrevolar un autor, y otra es estudiarlo buscando un concepto. Y me di cuenta que el concepto tampoco es que ella lo desarrollaba demasiado, pero lo usaba cada vez que daba cuenta, o intentaba dar cuenta de lo que le pasaba a los estudiantes o a los otros con los que ella quería generar algo cuando ella hacía una propuesta. Voy a dar un ejemplo. Ahora se usa mucho, o sea, cuando hablamos de David Ronel es imposible no hablar de Derrida y no hablar de un término que uno encuentra actualmente muy difundido, que es el término de construcción. A mí me da mucha gracia, no voy a legislar sobre el término de construcción, pero me da mucha gracia porque el uso generalmente mediático del término es bastante ingenuo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo veo incluso a compañeros del campo de la teoría, de la crítica, que dicen cosas como, yo me deconstruí como varón. Y yo digo, ¡ay, qué suerte! Qué suerte que lo podés decir así en pasado y como si vos mismo pudieses objetivarte y lograrlo. O yo me voy a deconstruir. Y yo digo, wow, ¿por qué esta reserva? Porque Derrida, cuando usó el término de construcción, usaba con mucha precaución, porque la deconstrucción, más que una intencionalidad, un voluntarismo, y por eso ustedes dirán, ¿por qué nos está llevando Derrida para hablar de extensión y non-intervención? Tiene un sentido. Pero digo, más que un voluntarismo, tiene que ver con lo que pasa con los otros y lo que le hacemos a los otros, los efectos que le provocamos a los otros. Hay un texto muy hermoso de Derrida que se llama Corazón Abierto, donde él dice, yo en realidad puedo enseñar, puedo transmitir cosas, pero los que deciden son los otros. Los que deciden, ya sea desde la aceptación o del rechazo. Ese término, nanointervención, está muy ligado con esa manera de pensar las intervenciones. Básicamente porque dudan, desconfían, se preguntan respecto de lo que se genera con lo que uno hace. Entonces, las poquitas definiciones que yo encontré de Vital Ronel son definiciones muy honestas. Y dicen, a mí me gustan, dice ella, las carreteras perdidas, no las más importantes, no las centrales. Creo firmemente, dice Vital Ronel, en la posibilidad de escándalo, de sorpresa que provoca el arte, pero lo pienso todo muy a escala pequeñita, a escala reducida, a escala nano. Y a mí esa escala me gusta porque si uno piensa en el término nano, es invisible a los ojos y es imperceptible a simple vista. Entonces digo, me parece que esa escala para pensar las fantasías de intervención o las intervenciones que uno tiene en relación con la extensión y también con la enseñanza,
me resulta como honesta y adecuada, no grandilocuente, digamos. Me encanta eso que estabas diciendo, pensándolo también en relación con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es ¿cómo entendés la mediación cultural? Y me parece que aparecía algo en lo que empezaste a decir de lo situado, de la necesidad de aterrizar las prácticas que hacemos, así que te paso palabra de nuevo. Vos sabés que hace un par de años tuvimos una discusión cuando lanzamos el proyecto Vera Cartonera en el litoral. Vos hablás de lo situado y yo te voy a responder siempre desde lo situado porque, bueno, hoy intenté darte una definición general de deconstrucción o de nanointervención y en realidad cada vez que uno intenta describir esos términos tendría que reponer ese término se formuló a propósito de tal cosa y de tal otra. Siempre es importante anclar en relación con qué, discutiendo con quién, a partir de qué cuestión surge algo. Y cuando yo pienso la mediación, la intervención, la extensión, que son términos muy vecinos, me sirvió mucho el rechazo que generó en mi propia universidad el proyecto de Vera Cartonera en sus inicios. Porque fue un rechazo, a mí siempre me moviliza mucho el rechazo. En todos los órdenes del plano académico. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo que estudio mucho, dice el campo académico se parece más a un partido de rugby que a algo tranquilo, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue muy movilizador que durante 3 años nos rechazaran en la Universidad del Litoral, con argumentos muy poco sólidos, el proyecto de Vera Cartonera. Era un proyecto que articulaba producir libros de cartón a muy bajo precio, con cartón que le comprábamos al movimiento de trabajadores excluidos. Entonces, cuando eso sucedió, a mí se me ocurrió que era una ocasión propicia para intentar conceptualizar el concepto de extensión, o de mediación, o de intervención. Y ahí sacamos un libro, que más que hablar yo y definirlo, sacamos un libro que está en acceso abierto, que se llama Nanointervenciones con la literatura y otras formas del arte, en los que yo invité a toda la gente que conocía y que tenía a mano y que sabía que me iba a decir que sí, para escribir teniendo en cuenta esta circunstancia. Entonces, más allá de lo que yo te pueda decir, me gustó mucho ese libro coral que recoge, que fue mi manera, ahora estamos haciendo otro, de hecho, muchas de las personas que veo aquí, por ahí lo vi a Sergio Frugoni también, hoy hablaba de Facu, están convocados, o sea, me fui enterando de cosas que están haciendo y digo, vengan, súmense, escriban, porque, por si acaso, ¿no? Por si resemantizar y reactualizar el sentido de ese término fuera necesario, y también mostrar cómo en diferentes universidades públicas y en institutos de educación superior, ese término se piensa de modos distintos y se ancla de modos distintos y se articula con diferentes sectores sociales. Es decir, esa pluralidad de voces que aparecen ahí, me parece que puede dar una respuesta mucho más rica de la que yo puedo intentar balbucear definiéndote algo, ¿no? Si algo quisiera que quede claro es eso, ¿no? Es poder pensar cómo en cada lugar donde uno está reacciona. Una vez en un congreso, cierro la idea después de que cuento una anécdota chiquitita, reacciona, digamos, ante lo que cree necesario realizar en su espacio de actuación, que no necesariamente es el mismo que en otra universidad pública o en otro espacio. Yo creo que ya conté 1000 veces que cuando concursé didáctica, en mi concurso estaba Gustavo Bombini. Y cuando los dos decíamos teoría, práctica, decíamos cosas absolutamente distintas de teoría y práctica. Es una conversación que recién ahora puedo tener con Gustavo con claridad porque tengo más elementos